El cardenal caído. Mi nombre no es importante. Soy una de las muchas personas que trabajan en el Vaticano, un lugar donde la fe y el misterio se entrelazan. Lo que voy a contarles no es una invención ni una exageración. Esta historia es 100% cierta y confieso que he decidido relatarla de manera anónima por mi propia seguridad. Aquí, en la Santa Sede, las cosas no siempre son lo que parecen, y aquellos que saben demasiado o se atreven a hablar pueden enfrentarse a consecuencias inimaginables. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. El cardenal Aldo Di Stéfano, uno de los hombres más cercanos al Santo Padre, comenzó a comportarse de manera extraña. Este hombre, conocido por su devoción, inteligencia y calma inquebrantable, cambió de la noche a la mañana. Al principio, eran pequeños detalles, olvidaba citas importantes, hablaba de forma incoherente durante las reuniones y se mostraba irritable. El Papa, preocupado por su amigo y colaborador, ordenó que se le realizara un examen médico exhaustivo. Los resultados, sin embargo, no mostraron nada anormal. A medida que pasaban las semanas, su comportamiento empeoró. El cardenal Aldo dejó de asistir a las misas matutinas, algo que nunca había hecho en sus 30 años de servicio. Los sacerdotes de menor rango notaron que hablaba solo en su habitación, murmurando palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía. El clima en el Vaticano comenzó a cambiar, una sombra parecía caer sobre los pasillos, y quienes solían ser cercanos a Aldo empezaron a evitarlo, aterrados por su nueva y perturbadora conducta. El momento decisivo llegó una noche de octubre, cuando el cardenal fue encontrado en la capilla privada del Papa. Estaba de rodillas frente al altar, pero su cuerpo estaba retorcido de una manera inhumana. Sus ojos, antes serenos y llenos de sabiduría, estaban enrojecidos, y su rostro estaba cubierto de una expresión de odio que no era propia de él. Alguien intentó acercarse para ayudarlo, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos helados. Aldo se giró bruscamente, con una fuerza que no correspondía a su edad ni a su físico, y lanzó al joven sacerdote contra la pared. Sus labios, secos y agrietados, comenzaron a moverse, pero lo que salió de su boca no eran palabras humanas. Era un gruñido profundo, inhumano, algo que helaba la sangre. Nadie se atrevió a moverse hasta que el Papa mismo llegó a la capilla, alertado por el caos. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza del mal que se había apoderado del cardenal quedó al descubierto. El Santo Padre, con una calma sobrenatural, se arrodilló frente a Aldo y comenzó a rezar. El cardenal se retorcía y gritaba en idiomas desconocidos, pero cuando el Papa pronunció el nombre de Dios, Aldo lanzó un chillido tan agudo que los vitrales de la capilla vibraron. Algo oscuro, algo maligno, habitaba en su interior. Después de ese incidente, el Vaticano cerró filas. Se decidió en secreto que Aldo sería sometido a un exorcismo, pero este no sería un exorcismo común. La posesión que lo atormentaba era demasiado poderosa para un solo sacerdote. Se convocó a los más altos rangos de la Iglesia, incluidos varios cardenales y el propio secretario de Estado. Todos ellos presenciarían y participarían en lo que sería uno de los exorcismos más largos y peligrosos jamás realizados dentro de los muros del Vaticano. El exorcismo comenzó 2 días después, en la misma capilla donde todo había comenzado. Los participantes eran pocos, pero todos estaban completamente conscientes de los riesgos que corrían al enfrentarse a una fuerza demoníaca de tal magnitud. El Papa supervisaba personalmente el ritual, mientras que el cardenal Aldo, encadenado a una silla de madera tallada con cruces y símbolos sagrados, gruñía y se burlaba de sus compañeros con una voz que no era la suya. Nunca olvidaré la sensación de entrar en esa capilla. El aire estaba tan pesado que era difícil respirar. Un frío inexplicable impregnaba el lugar, y cada vez que el sacerdote principal comenzaba a rezar, las luces parpadeaban. No importaba cuántos velones encendíamos, la oscuridad siempre volvía a dominar la sala. No era la falta de luz lo que nos aterrorizaba, era la presencia invisible, la que todos sabíamos que estaba allí, observando. Los primeros días del exorcismo fueron agotadores. El demonio, o lo que sea que había poseído al cardenal Aldo, parecía jugar con nosotros.
Un momento, su cuerpo se relajaba y su voz volvía a ser la del hombre que todos conocíamos, rogando por ayuda. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se deformaba en una mueca de maldad pura, y su boca escupía blasfemias y amenazas tan espeluznantes que algunos de los sacerdotes presentes comenzaron a cuestionar su fe. Yo estaba allí, observando todo desde una esquina. Era imposible apartar la mirada. Ver cómo ese demonio, esa entidad oscura, torturaba a uno de los hombres más poderosos y piadosos de la iglesia fue devastador. No era solo el físico lo que se deterioraba, era como si el mal estuviera devorando el alma misma del cardenal, lenta y dolorosamente. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Tras los primeros días del exorcismo, la situación se había vuelto insoportable. El cardenal Aldo, una figura de devoción y sabiduría, parecía más frágil con cada hora que pasaba. Su cuerpo, una vez fuerte, estaba ahora encorvado y delgado, como si la entidad maligna que lo habitaba estuviera devorando su energía vital. Había momentos en los que su apariencia parecía casi cadavérica, sus ojos hundidos en las cuencas y su piel, pálida y manchada, parecía a punto de desgarrarse. La única cosa que permanecía constante era su mirada, esos ojos que, cuando el demonio tomaba control, parecían pozos sin fondo, vacíos de humanidad. Recuerdo una mañana, cuando el Papa decidió que todos los que asistíamos al exorcismo necesitábamos un momento de descanso. La tensión en la capilla era palpable, y no era solo por la batalla espiritual que se libraba. Todos los presentes, desde los sacerdotes más jóvenes hasta los cardenales más experimentados, sentían que algo indescriptible, algo que no debería existir en este mundo, estaba al acecho. Aquel día, el Santo Padre ordenó que se celebrara una misa en una de las capillas vecinas, esperando que la oración colectiva nos diera fuerzas para continuar. Sin embargo, fue durante esa misa cuando las cosas comenzaron a salirse de control. El aire en la capilla era pesado, casi irrespirable. A medida que el Papa elevaba el cáliz y pronunciaba las oraciones, las velas que iluminaban el altar comenzaron a parpadear violentamente. El silencio en la sala fue interrumpido por un sonido grave, un retumbar sordo que parecía venir de las profundidades del Vaticano. En un principio, pensamos que podía ser algún tipo de temblor, pero pronto nos dimos cuenta de que no era algo natural. Los susurros comenzaron. Al principio, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando desde un rincón oscuro de la capilla. Pero pronto se hicieron más claros, más insistentes. Eran voces en un idioma antiguo, lleno de odio y malicia. Los ojos del Papa se oscurecieron, y fue entonces cuando comprendimos lo que estaba ocurriendo. La entidad que habitaba el cuerpo del cardenal Aldo había logrado extender su influencia más allá del exorcismo. Lo que había empezado como una lucha por un alma estaba tomando proporciones impensables. Corrimos de regreso a la capilla donde Aldo permanecía encadenado. Al llegar, nos encontramos con una escena que parecía salida de las páginas de un libro de pesadillas. El cardenal ya no estaba quieto. Sus movimientos eran rápidos y antinaturales, como si algo dentro de él estuviera intentando romper sus ataduras. Su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles, sus huesos crujían, pero no mostraba señales de dolor. Las cadenas, bendecidas por el Papa en persona, temblaban bajo la tensión, y su rostro estaba desfigurado por una sonrisa grotesca. Uno de los sacerdotes más jóvenes, lleno de valentía o quizás de insensatez, se acercó para recitar una oración directamente sobre él. Pero antes de que pudiera comenzar, Aldo abrió los ojos de golpe y, con una voz profunda y gutural, pronunció el nombre completo del sacerdote, junto con detalles de su vida personal que nadie más debería haber sabido. El joven sacerdote retrocedió aterrado, tropezando y cayendo al suelo. El demonio se rió. No pueden ganarme. Este cuerpo es mío, rugió con una voz que parecía venir de las entrañas del infierno. Las paredes de la capilla temblaron, y una sensación de desesperación se apoderó de todos nosotros. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo mucho más antiguo y poderoso de lo que habíamos imaginado. La entidad que poseía al cardenal Aldo no era un simple espíritu maligno.
Era algo que había estado esperando durante siglos, buscando una forma de infiltrarse en el corazón del Vaticano. El Papa, sereno pero visiblemente preocupado, ordenó que redobláramos los esfuerzos. No podíamos permitir que la influencia de esta criatura se extendiera más allá. Si lo lograba, podría significar la caída de todo lo que la Iglesia había defendido durante siglos. Durante los siguientes días, los rezos continuaron, pero la resistencia del demonio era abrumadora. Cada vez que parecía que estábamos logrando algún avance, el cuerpo del cardenal sufría un ataque de violencia indescriptible. Se golpeaba contra el suelo, sus gritos resonaban por todo el Vaticano, y su cuerpo parecía a punto de romperse en cualquier momento. Lo que más nos aterrorizaba era la fuerza sobrenatural con la que se defendía. No importaba cuántos rezos recitáramos, el mal permanecía anclado a él, como una sombra oscura que no se podía desterrar. En una de esas noches, cuando el exorcismo se encontraba en su fase más crítica, sucedió algo que ninguno de nosotros había previsto. Uno de los cardenales presentes, un hombre mayor y experimentado, colapsó repentinamente. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Sus labios se movían como si estuviera diciendo algo, pero no emitía sonido alguno. Lo levantamos con cuidado, aterrorizados de que el demonio estuviera extendiendo su control a más personas. Sin embargo, cuando abrió los ojos, no había ninguna señal de posesión. Lo que sucedía era algo más. El dolor es insoportable, siento que algo me arrastra, susurró. Lo que vimos a continuación nos heló la sangre. Una marca oscura, como una quemadura en forma de símbolo antiguo, apareció en el pecho del cardenal caído. Los exorcistas intentaron rezar sobre él, pero nada parecía calmar su sufrimiento. Parecía como si la entidad estuviera dejando su marca en aquellos que osaban desafiarla. El aire en el Vaticano se había vuelto más pesado, casi imposible de respirar. Aquella entidad que había poseído al cardenal Aldo no solo estaba destruyendo su cuerpo, sino que parecía estar extendiendo su influencia como una infección oscura que devoraba todo a su paso. El cardenal que colapsó durante el exorcismo fue llevado a una sala privada, pero su estado empeoró rápidamente. Las marcas en su pecho seguían expandiéndose, como si estuvieran consumiéndolo desde adentro. Y lo más aterrador de todo era que cada noche, los susurros en la capilla se volvían más fuertes. A medida que los días pasaban, comenzaron a ocurrir más fenómenos inexplicables. Durante una de las sesiones de exorcismo, mientras los sacerdotes rezaban con toda la fuerza que sus cuerpos agotados les permitían, todas las velas de la capilla se apagaron de golpe. Lo único que se escuchaba en la oscuridad era la respiración entrecortada del cardenal Aldo y el crujido de las cadenas que lo mantenían atado a la silla. «Ya es demasiado tarde», dijo el demonio a través de Aldo, su voz resonando en la penumbra. Uno de los sacerdotes encendió de nuevo las velas, pero lo que vimos entonces fue aterrador. El cuerpo de Aldo se había torcido de una manera imposible. Sus brazos y piernas estaban dislocados, y sus ojos se habían vuelto completamente negros, sin rastro del hombre que alguna vez fue. Y, sin embargo, su voz seguía retumbando, burlándose de los que intentaban salvarlo. ¿De verdad creen que un puñado de oraciones va a detenerme?, escupió el demonio, una sonrisa torcida apareciendo en el rostro del cardenal. Llevo siglos esperando este momento. El Papa, firme pero visiblemente preocupado, se arrodilló frente a él y comenzó a rezar con una voz fuerte y clara. La entidad pareció retorcerse de dolor ante el sonido de las palabras sagradas, pero la resistencia fue breve. En cuanto el Santo Padre hizo una pausa para tomar aire, Aldo lanzó una carcajada que resonó por toda la capilla. «Tu fe es débil, Santo Padre», dijo el demonio con burla. «¿Acaso no ves que todo esto es inútil?». La fe de muchos comenzaba a tambalearse. Algunos de los sacerdotes presentes, que habían dedicado sus vidas a la iglesia, comenzaron a dudar. Yo lo vi en sus ojos, el miedo, la desesperación, la sensación de que el mal que enfrentábamos era más grande que cualquier cosa que hubieran conocido. No solo estábamos perdiendo al cardenal Aldo, estábamos perdiendo nuestra fe. Fue en ese momento cuando el Papa tomó una decisión que cambió el curso del exorcismo.
Ordenó que trajeran un relicario, una antigua cruz de madera que había sido usada en otros exorcismos durante los tiempos más oscuros de la Iglesia. Esta cruz, bendecida por uno de los primeros papas, había sido guardada en una cámara subterránea del Vaticano, solo para ser utilizada en los casos más extremos. Mientras esperábamos la llegada de la cruz, el ambiente en la capilla se volvió insoportablemente tenso. El demonio, consciente de lo que estaba por suceder, comenzó a retorcerse con una furia inhumana. Las cadenas que lo mantenían atado a la silla crujieron bajo la presión, y por un momento temimos que pudiera liberarse. Sus gritos eran insoportables, como si algo dentro de él estuviera luchando con todas sus fuerzas para mantenerse en el cuerpo del cardenal. Cuando finalmente la cruz llegó, la capilla quedó en silencio absoluto. El Papa la tomó en sus manos y, sin vacilar, se acercó al cardenal Aldo, levantándola por encima de su cabeza. Al ver la cruz, el demonio lanzó un chillido tan agudo que sentí como si mis oídos estuvieran a punto de estallar. La figura de Aldo se retorció violentamente y por un breve instante parecía que algo oscuro, casi como una sombra, intentaba escapar de su cuerpo. El Papa comenzó a rezar, sosteniendo la cruz sobre el cardenal, y por primera vez desde que comenzó el exorcismo, el demonio pareció estar en verdadero sufrimiento. Las luces de la capilla parpadearon, y el aire se llenó con el sonido de susurros y gritos distantes, como si el mismo infierno estuviera escuchando lo que estaba ocurriendo. «No puedes detenerme», rugió la voz demoníaca. «Este cuerpo es mío, y nada ni nadie me lo quitará». Pero el Papa no se detuvo. Su fe, inquebrantable, se volvió la única barrera entre la entidad y su completa posesión del cardenal. El resto de nosotros rezábamos en silencio, temerosos pero esperanzados de que el poder de la cruz pudiera poner fin a este infierno. Durante horas, el exorcismo continuó. Cada vez que el Papa levantaba la cruz, el demonio retrocedía, pero su resistencia seguía siendo fuerte. El cuerpo de Aldo parecía estar al borde del colapso. Su piel estaba cubierta de cortes y marcas, como si estuviera siendo castigado desde el interior. Sus gritos de dolor eran insoportables, pero sabíamos que no era Aldo quien gritaba. Era la entidad maligna que se resistía a ser expulsada. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. El cardenal Aldo, que había estado completamente bajo el control del demonio durante días, abrió los ojos. Por un momento, vi en ellos al hombre que conocíamos. Su mirada era clara, aunque llena de sufrimiento. «Por favor», susurró, su voz temblorosa. «Sálvenme». Pero antes de que el Papa pudiera reaccionar, la sonrisa grotesca volvió a aparecer en su rostro y la entidad tomó el control nuevamente. «Ya es demasiado tarde para salvarlo», gritó el demonio, su voz resonando como un trueno en la capilla. La desesperación se sentía en cada rincón de la capilla. Después de días de batalla espiritual, el demonio parecía más fuerte que nunca, y aunque el Papa seguía luchando con todo su poder, la entidad mostraba una resistencia casi sobrehumana. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y el ambiente era tan denso que costaba respirar. Parecía que el mal se estaba filtrando en todos nosotros, debilitando nuestras fuerzas. El cardenal Aldo, que había mostrado un breve momento de lucidez, volvió a ser consumido por la entidad. Su cuerpo se retorcía como si estuviera sufriendo un dolor inimaginable, y la sonrisa maligna que deformaba su rostro era la clara señal de que el demonio no tenía intención de irse. Todos los presentes sabíamos que la batalla por su alma estaba llegando a su punto culminante, pero ninguno estaba preparado para lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando el Papa, en un acto de profunda fe, decidió arriesgarlo todo. Ordenó que trajeran el Ignum Crucis, una reliquia sagrada que contenía un fragmento de la cruz en la que Cristo había sido crucificado. Este objeto era uno de los más sagrados y poderosos de la Iglesia, y solo se utilizaba en casos de extrema necesidad. Si algo podía expulsar al demonio del cuerpo del cardenal, era esa reliquia. Cuando el Ignum Crucis fue traído a la capilla, el demonio dentro de Aldo reaccionó de inmediato.
Sus gritos de furia llenaron la sala, y las cadenas que lo sujetaban a la silla comenzaron a temblar con una fuerza sobrenatural. El aire se volvió helado, y una oscuridad palpable pareció caer sobre todos nosotros. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento gélido, que no podía haber venido de ningún lugar natural, recorrió el interior de la capilla. «No te atrevas», rugió el demonio, su voz retumbando como un trueno. «Este lugar ya me pertenece. No me pueden detener». El Papa, sosteniendo el Lignum Crucis con ambas manos, se acercó al cardenal Aldo. La fuerza del mal que emanaba del cuerpo poseído era tan abrumadora que algunos de los sacerdotes comenzaron a retroceder, incapaces de soportar la intensidad de la batalla que se estaba librando. Pero el Santo Padre no vaciló. Con una fe inquebrantable, colocó la reliquia sobre la frente de Aldo y comenzó a rezar. El demonio lanzó un grito desgarrador que parecía sacudir los mismos cimientos del Vaticano. El cuerpo de Aldo comenzó a temblar violentamente, y por un momento parecía que la entidad estaba a punto de ser expulsada. Las sombras que habían estado acechando en los rincones de la capilla comenzaron a disiparse, y la oscuridad que nos rodeaba parecía retroceder lentamente. Pero justo cuando parecía que estábamos ganando la batalla, algo cambió. El demonio, en un último y desesperado intento por aferrarse al cuerpo de Aldo, desató una fuerza que ninguno de nosotros había previsto. Una ráfaga de energía oscura emanó del cardenal, derribando al Papa y a los sacerdotes que estaban más cerca. La reliquia cayó al suelo, y el aire se llenó de una sensación de miedo absoluto. Las luces de la capilla se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. Lo único que se escuchaba eran los gritos del cardenal, que ahora eran una mezcla de su propia voz y la del demonio que lo poseía. Era como si ambos estuvieran luchando dentro de su cuerpo, cada uno intentando ganar control. Y entonces, algo imposible ocurrió, el cuerpo de Aldo comenzó a levitar lentamente, suspendido en el aire por una fuerza invisible. Todos los presentes quedamos paralizados de terror. Jamás habíamos presenciado algo así. El cardenal, flotando a varios metros del suelo, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás, parecía estar en un estado de completa tortura. Su rostro, deformado por el dolor y la maldad, nos miraba con una mezcla de odio y desesperación. «No puedes vencerme», gritó el demonio desde las profundidades del cuerpo de Aldo. «No me iré de aquí. Este cuerpo es mío». El Papa, a pesar de haber sido derribado, se levantó lentamente, sosteniendo de nuevo el Lignum Crucis. Con una fuerza que solo podía venir de su fe absoluta, avanzó hacia el cardenal flotante y alzó la reliquia en el aire. «En el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que salgas de este cuerpo y regreses a las tinieblas de donde viniste», declaró el Papa, su voz resonando con una autoridad que jamás había escuchado antes. El cardenal Aldo dejó escapar un grito tan agudo que pensé que mi cabeza iba a estallar. La capilla entera vibraba con una energía oscura y parecía que estábamos al borde de ser tragados por un abismo de maldad. Pero el Papa no se detuvo. Continuó rezando, sus palabras cargadas de una fuerza divina que parecía atravesar la barrera que el demonio había erigido. Y entonces, ocurrió lo imposible. El cuerpo de Aldo comenzó a descender lentamente, y su rostro, que hasta ese momento había estado deformado por la maldad, comenzó a relajarse. Las sombras que lo rodeaban se disiparon, y el aire en la capilla se volvió más ligero, como si el mal que había estado presente finalmente estuviera retrocediendo. Pero antes de que pudiéramos sentir alivio, el demonio pronunció una última advertencia. «Volveré. Este no es el final. Solo he comenzado». Con esas palabras, el cuerpo del cardenal cayó pesadamente al suelo. El silencio en la capilla era ensordecedor. Nadie se movió durante varios minutos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El Papa se arrodilló junto al cuerpo de Aldo y colocó la mano sobre su frente. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de una paz que no había sentido en días. «El cardenal Aldo ha sido liberado», dijo finalmente el Santo Padre, su voz apenas un susurro.
Pero hemos despertado algo mucho más oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. El cuerpo del cardenal Aldo yacía en el suelo de la capilla, inmóvil, mientras todos permanecíamos en silencio. El Papa, inclinado sobre él, sostenía la mano de su antiguo amigo y compañero, mientras rezaba suavemente por su alma. La batalla parecía haber terminado, pero las palabras finales del demonio resonaban en nuestras mentes. Volveré, había dicho, con una certeza inquietante que dejaba una sensación de fatalidad en el aire. A pesar de la liberación de Aldo, algo había cambiado. Podíamos sentirlo. La atmósfera en el Vaticano estaba cargada con una energía oscura, como si una grieta se hubiera abierto entre nuestro mundo y el abismo. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado en la capilla, ni cuántas horas, o días, habíamos dedicado a la lucha. Todo lo que sabíamos era que habíamos presenciado algo mucho más grande de lo que habíamos esperado. Mientras ayudábamos al Papa a levantarse, el cardenal Aldo abrió los ojos lentamente. Su rostro, aunque pálido y agotado, mostraba una paz que no habíamos visto en semanas. Miró al Santo Padre con una expresión de profundo agradecimiento, pero también de miedo. Sabía que había sido liberado, pero también entendía que el mal que lo había poseído no se había ido para siempre. Gracias, murmuró Aldo con dificultad, su voz apenas un susurro. Pero, no hemos terminado. Sus palabras nos dejaron inquietos. Sabíamos que el exorcismo había tenido éxito, pero también comprendíamos que algo mucho más oscuro había sido despertado durante los días que duró el ritual. Las miradas de los cardenales y sacerdotes se cruzaban, pero nadie decía nada. La sombra del demonio seguía presente, aunque ya no dentro de Aldo. Al día siguiente, el Papa convocó una reunión privada en los aposentos papales. Solo los más altos rangos de la Iglesia, aquellos que habían presenciado el exorcismo, fueron invitados. El ambiente en la sala era solemne. Nadie había dormido bien desde la noche anterior, y el miedo seguía latente en los corazones de todos. El Santo Padre habló en voz baja pero firme, consciente de la gravedad de la situación. Lo que ocurrió con el cardenal Aldo fue solo el principio, dijo, mirando a cada uno de los presentes. La entidad que lo poseyó no era un demonio común. Hemos despertado algo que lleva siglos acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Sabíamos que lo que estaba diciendo era cierto, aunque ninguno quería admitirlo en voz alta. Esto no es solo una cuestión de fe, continuó el Papa. Es una guerra entre el bien y el mal que ha estado librándose desde el principio de los tiempos. Pero ahora, las barreras que nos separan del abismo se están debilitando. Las palabras del Papa nos dejaron fríos. Sabíamos que no era una advertencia ligera. Algo más profundo, más siniestro, estaba en marcha, y habíamos sido testigos de su primer movimiento. Esa misma noche, decidí regresar a la capilla donde todo había comenzado. Había algo en mí que me impulsaba a volver, quizás una necesidad de cerrar el ciclo, de entender qué era lo que realmente había sucedido. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro y vacío. Las velas ya se habían apagado, y la silla en la que el cardenal Aldo había estado atado permanecía en el centro del altar, ahora vacía. El silencio era absoluto. Me arrodillé frente al altar, cerrando los ojos mientras intentaba rezar, buscando una señal de paz, de que todo había terminado. Pero en lugar de consuelo, sentí una presencia, algo frío y pesado que me rodeaba. Abrí los ojos rápidamente, y lo que vi me dejó paralizado. En el reflejo de una de las ventanas de vidrio de la capilla, vi una sombra. No era la mía. Era más grande, más oscura, y su forma no era humana. Se movía detrás de mí, lenta y silenciosamente. El frío me atravesó hasta los huesos, y el miedo me inmovilizó. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se acercaba más y más, hasta que la sentí justo detrás de mí. Una respiración gélida rozó mi nuca, y una voz, la misma voz que habíamos escuchado durante los días del exorcismo, susurró en mi oído. Todavía no he terminado contigo. Y entonces, todo se apagó.
A veces, la realidad supera a la ficción, y las historias como esta nos hacen pensar que lo desconocido está más cerca de lo que creemos. Si te gustó esta historia del cardenal caído, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. Tu apoyo ayuda a que sigamos trayendo el contenido más aterrador. Nos vemos en la próxima historia.